Muy buenos días en este hermoso séptimo jueves de Pascua, 28 de mayo, a 3 días de terminar el mes de mayo, y en tanto que el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y para comenzar, pues vamos a comenzar con una oración al Sagrado Corazón, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito, adorado y alabado sea el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento, en cada momento, en todos los sagrarios del mundo, hasta el fin de los tiempos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo y las alabanzas y las satisfacciones que en nombre de los pecadores te tributa, y concede el perdón a esos que te piden tu misericordia en el nombre de tu humilde Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como dije, en el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Dije que el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. No sé si ustedes saben, pero en nuestra Iglesia Católica Latina hay una devoción que cada mes está dedicado a una devoción. Y estas devociones dentro de ese mes llevan consigo indulgencias y privilegios en cuanto a oración. Simplemente para repasar, yo había mencionado cuando estaba hablando de María, de 5 de los meses del año que están dedicados a María. Pero en general, tenemos el mes de enero, que está dedicado al Santísimo Nombre de Jesús, la fiesta del Nombre de Jesús, que es el 3 de enero. El mes de febrero, que está dedicado a la Sagrada Familia, y aunque la Sagrada Familia se celebra en diciembre, pues el mes de febrero tiene la visita al templo cuando Jesús es presentado por sus padres. El mes de marzo, obviamente, el mes de San José, el patrono de la iglesia, el patrono de la compañía de Jesús. El mes de abril está dedicado a la Sagrada Eucaristía. El mes de mayo, que estamos celebrando ahora, el mes de la Bienaventurada Virgen María. El mes de junio, que comenzamos el lunes, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso es que quiero hablarles hoy sobre el Corazón de Jesús. El sábado, vigilia de Pentecostés, hablaré un poco sobre el Espíritu Santo. Por eso es que me adelanto un par de días. El mes de julio está dedicado a la preciosa sangre de Jesús. El mes de agosto, como lo expliqué cuando hablé de María, dedicado al Inmaculado Corazón de María. El mes de septiembre a los 7 dolores de María, la fiesta de los dolores de María, María Dolorosa, 15 de septiembre. El mes de octubre, el Santo Rosario, eso es algo ya bastante conocido, Nuestra Señora del Rosario cae en octubre. El mes de noviembre, las benditas almas del purgatorio, el 2 de noviembre, que es el día de todos los fieles difuntos. Y finalmente el mes de diciembre, el mes de la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre, ¿no? Pues cada mes del año está dedicado a una devoción. Y se hace esas devociones, se hacen las novenas, se hacen los rosarios, reciben las indulgencias que califican. Pues el mes de junio que se avecina, mes del Sagrado Corazón de Jesús, el domingo, que pues siendo Pentecostés, eso toma precedencia sobre cualquier otra fiesta, en tanto que el 31 de mayo se celebra la fiesta de la visitación de María a su prima y la fiesta de María Mediadora de todas las gracias. Pero la menciono porque una devoción muy cercana a mi corazón es la de María, la madre de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Y así, pues con el espíritu del Sagrado Corazón, vamos entonces a hablarles sobre el corazón de Jesús. Muy bien. Pues tengo aquí varias antífonas sobre Jesús. Antes, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hay otra que dice, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Antes de hablar de la devoción, debemos entender de dónde viene esa devoción, de dónde viene.
Y esta charla en parte va a ser un poco de teología, un poco de historia, un poco de oración. Cuando hablé del Sagrado Corazón, con el grupo que se reúne los primeros viernes, que celebra la devoción de las primeras misas de los viernes del mes, mucho de lo que hablé esta noche lo hablaré hoy, aunque hoy también añadiré otras cosas, así que no todo va a ser repetitivo. Si pudiste escuchar esa primera charla que yo di aquel día. Bueno, entonces, comienzo hablando entonces primero de la Biblia, la cual es el libro de historia de cómo la humanidad ha ido entendiendo a Dios, entendiendo cuánto Dios nos ama. Es la historia de cómo los hebreos se entendieron así como pueblo de Dios, entendiendo cómo debía amar a Dios. Una de mis películas favoritas, una de las películas que pusimos, uno de los días de viernes, es una película que se llama Joshua, que tiene que ver con un Jesús que viene hoy día. Y en la película, en una conversación, el protagonista dice que la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad. Y más razón no podría tener. El amor es la cualidad principal de Dios, de ese Dios en el que creemos. El amor explica al Dios en sí mismo, el Dios inmanente, en su esencia trinitaria de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre que ama, el Hijo que es amado, el Espíritu Santo que es el amor entre ellos. El amor también explica al Dios para nosotros, lo que se llama el Dios ecuménico, el Dios que se relaciona con nosotros. El Hijo encarnado en su dualidad de Dios-hombre, que creemos que Jesús es el verdadero Dios y el verdadero hombre. El Dios que tanto nos amó, que nos creó, se encarnó, nos redimió, nos santificó, se quedó con nosotros. Tengo una nota aquí. Bueno, ante el Dios todopoderoso, el Dios justo, que leemos mayoritariamente en el Antiguo Testamento, pero que no desaparece, es el mismo. No hay un Dios diferente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús enfatiza la misericordia y el amor de Dios, pero es el mismo Dios. Puedes encontrar al Dios misericordioso en el Antiguo Testamento y puedes encontrar al Dios justo en el Nuevo Testamento. Pues, pero podemos decir esa caricatura, que yo la voy a usar entendiendo que no son diferentes, ¿no? Pero sí podemos decir que en el Antiguo Testamento se enfatiza la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento los cristianos comenzaron a predicar la misericordia de Dios, a enfatizar el amor, la misericordia de Dios. Varios títulos muy antiguos que están unidos a diferentes bellos íconos sobre Jesús. Está el Jesús misericordioso, que en griego se llama Eleemon. Está el Jesús beneficiente, que en griego se dice Evergetes, ¿no? Todos estos títulos que vienen afiliados, unidos al amor de Dios, ese Dios providente, un Dios amoroso. En los escritos de los padres de la iglesia, especialmente los escritos del padre de la iglesia Clemente de Alejandría, ahí se utiliza el título de Theos Filántropos, Dios amante del hombre, o mejor dicho hoy, siendo políticamente correcto, Dios amante de la humanidad. Y así describían a Dios. Así describían lo diferente del Dios cristiano cuando le hablaban a los paganos. Y con este lenguaje se adaptaba al mundo grecorromano nuestra fe. Se comunicaba el sentido de la vida. Se hacía nuestra fe atractiva a lo que serían los futuros conversos. Con el paso del tiempo, se le atribuyó este título no solamente a Dios, Theos, filántropos, pero también a Jesús, Cristos, filántropos. Cristo, amante de la humanidad. Jesús, filántropo, es el Señor, el amante de la humanidad, el que encarna la filantropía, el que encarna el amor de Dios por la humanidad.
Y no solo eso, la palabra de Dios, el Logos eterno, en su sabiduría, nos transforma, nos convierte a nosotros mismos en amantes de la humanidad, en amantes de nuestros hermanos. Jesús se despojó de su divinidad por amor, se encarnó por amor, se hizo hombre por amor, experimentó el amor humano desde su experiencia de sufrimiento, experimentó la flaqueza humana, los problemas humanos por amor. Jesús se encarnó no solamente por amor, Jesús encarnó el amor. Jesús enseñó el amor. Jesús nos enseñó a amar. Jesús predicó el ágape. Jesús vivió el ágape, el mandamiento de amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Su único mandamiento. Cuando hacemos la señal de la cruz, no solamente recordamos a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordamos el triple mandamiento de amar. Amar a Dios, amarme a mí mismo para poder amar a los demás. Este bello saludo cristiano con el que comenzamos la misa y con el que bendecimos al final, con el que comenzamos las oraciones, que hacemos como gesto de reverencia cuando nos encontramos frente a la Eucaristía. Recoge nuestra teología sobre Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recoge el mandamiento de amor de Jesús. Y, aunque realmente en la Iglesia Católica no tengamos una forma específica de poner la mano, cuando a mí me enseñaron la señal de la cruz, a mí me enseñaron a hacer esto. Las tres personas de Dios, las dos naturalezas de Cristo en forma de cruz. Y por eso cuando los latinoamericanos hacemos la señal de la cruz, besamos en el amén, besamos la cruz. En Oriente, la misma simbología, pero viran los dedos. La Trinidad, las tres personas, las dos caras de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y la señal de la cruz se hace de esta forma, ¿no? En la mano, en el gesto, recogemos lo esencial de nuestra fe. Recogemos el sentido del ágape. Y ese mandamiento, el triple mandamiento de amor de Jesús, amar a Dios, amarnos a nosotros para poder amar a los demás. Padres de la Iglesia lo han parafraseado. Y no solamente ellos, pienso en el gran jesuita chileno, San Alberto Hurtado, que decía que este mandamiento se recoge en amar a Dios en el prójimo. Amar a Dios en el prójimo. Y podríamos añadir amar al prójimo en Dios. Cuando escuchamos el pasaje del juicio final en los evangelios, los cristianos entendemos que la salvación pasa por el amor. Cuando Jesús divide las cabritas de las ovejitas, le diste de beber, etc. La salvación pasa por el amor demostrado en las obras corporales de misericordia. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al extraño, cuidar de los enfermos, visitar los prisioneros. Luego le añadimos en la tradición enterrar los muertos. Y la octava obra de misericordia corporal añadida por el Papa Francisco, cuidar de la casa común. Los cristianos comprendieron que para amar a Dios había que amar al hermano, había que amar. La filantropía, el amor a los hombres, el amor a la humanidad, se volvió la virtud cristiana por excelencia. Amar era amar a la humanidad entera, incluyendo a los enemigos, incluyendo a los que no nos caen bien, pero especialmente amar a los más necesitados. La Iglesia habla de la opción preferencial por los pobres. Lo he mencionado antes, pero lo repito, lo que tiene que entrar en nuestro corazón y en nuestra cabeza. No es una opción que yo tengo que escoger de todo lo que puedo hacer, optar yo
una de mis opciones es escoger el pobre. No, la iglesia ya ha optado. Jesús ya ha optado. Jesús no optó por los pobres, Jesús fue pobre y nos invitó a vivir por los pobres y en la medida de lo posible a ser pobres, si no solo espiritualmente, también, si es posible, físicamente. Amar a los más necesitados, amar a los pobres. El amor cristiano se volvió altruista, desinteresado, sacrificial. Y así, desde el principio, el amor cristiano en la iglesia no se redujo a los cristianos solamente, no se limitó a los miembros de la iglesia, se amaba a todos, se amaba a los gentiles, se amaba a los paganos. En el contexto de actual, donde no usamos esas palabras para relacionarnos con los diferentes, los paganos, los gentiles. En todo caso, podríamos hablar, amar a los ateos, amar a los pecadores, amar a los que discrepan por nosotros, amar a los pecadores públicos, amar a personas que hacen cosas atroces, amar a todos los hermanos. El amor de Dios por la humanidad, el amor de la humanidad por Dios, el amor de la humanidad por los hermanos, se convierte en la característica principal para relacionarnos unos con otros, la característica principal para relacionarnos con nosotros mismos, desde nuestra imagen de Dios. Así, los padres de la iglesia pronto enseñaron que imitar la filantropía de Dios era practicar ser Dios. El filántropo, palabra que hoy heredamos, pero que ha perdido todo el bagaje teológico de amar a la humanidad y se usa cuando ayuda, pero la filantropía hoy día, aunque hay muchas personas filántropas que lo hacen de buena voluntad, filantropía hoy día ha cogido en muchos círculos un mal nombre, porque yo ayudo para ganarme un un descuento en los impuestos, o ayudo para que me vean, ayudo para que sepan quién yo soy. No es un amor verdadero por los demás. El filántropo con el bagaje teológico es un amor incondicional al hermano. Es imitar la vida de Dios, del Dios que nos ama. Los hombres y mujeres están creadas a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Dios encarnado, para que podamos volvernos como Dios. Los cristianos griegos hablan mucho de la teosis, la divinización. Cuando la serpiente le ofrece a Adán y a Eva ser como Dios, les está diciendo una media verdad, no le está mintiendo. Porque ya Adán y Eva eran como dioses, porque Dios los creó a imagen y semejanza suya. Cuando a misa, el sacerdote, y algo que suelo decir frecuentemente, cuando el sacerdote mezcla el vino con el agua, hace una oración secreta, que el agua unida al vino sea un signo de nuestra participación en la condición divina de quien se dignó compartir la conducción humana. Desde el bautismo, nuestra vida de fe es una vida poco a poco hacernos como Dios, divinizarnos. Nuestra resurrección cuando Jesús venga, nuestra transfiguración será recibir un cuerpo como el de Jesús, hacernos más como Dios, entrar más en Dios. En la ascensión creemos que Jesús entró, subió en cuerpo y se encuentra por toda la eternidad en cuerpo humano en el corazón de la humanidad. Y aquí estaremos nosotros cuando resucitemos. Si vivimos la filantropía, si vivimos el amor, esa será nuestra recompensa. Como dice el apóstol San Juan en su carta, Dios es amor y quien está en el amor está en Dios y Dios está en él. La naturaleza de Dios es amar e indirectamente nuestra naturaleza también es amar. Los padres de la iglesia enseñaban que el hombre debía vivir en el amor de Dios. Debía participar en ese amor, reflexionar sobre su espíritu y las implicaciones, sufrimiento y esperanza, para poder así estar en posición de comprender lo que es el amor y comprender un poco más
a Dios. Debemos recordarnos a nosotros mismos del amor de Dios para así imitarle, para practicarlo diariamente, aunque solo sea imperfectamente. Debido a todo esto, dicho todo esto, debido a la historia de nuestra iglesia occidental, la caída del Imperio Romano, la conquista por los bárbaros y cómo la historia de Roma, las invasiones, a través de la Edad Media, el énfasis que Jesús le daba al Jesús misericordioso, al Jesús amoroso, se perdió y recuperamos, como dije, en el Antiguo Testamento encontramos al Dios amoroso y misericordioso, pero en el Nuevo Testamento también encontramos al Dios justicia. Pues en la Edad Media se empezó a enfatizar más, como los judíos, como en el Antiguo Testamento, el aspecto de la justicia de Dios, el aspecto del Pantocrátor, el Todopoderoso, el juez, el justo. Pero con el nacimiento de la vida religiosa, con la actividad evangelizadora de la iglesia, a través de los monjes cistercienses, de los frailes franciscanos y dominicos, con el regreso de los cruzados de Tierra Santa, comenzó a propagarse la devoción no tanto al amor, que también, sino a la pasión de Cristo, la devoción a sus 5 heridas, la devoción no solamente a las 5 heridas que solemos rezar, pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda y costado, pero las 5 llagas, la cabeza por la corona, la espalda por la flagelación, las 2 manos juntas, los 2 pies juntos, el costado. La devoción a la 6ª herida de Jesús, una devoción no muy conocida. Jesús que llevó la cruz a cuestas, tenía una llaga en su hombro por llevar la cruz. Pues estas devociones a la pasión, a las llagas, empezaron a propagarse en la Edad Media. Y ahí sale la devoción a la humanidad de Cristo. Y dentro de esa humanidad, la devoción al Sagrado Corazón, donde se recoge el corazón del cuerpo de Jesús resucitado, la representación del amor de Jesús, que es hombre y Dios, que desde Éfeso, Jesús en el vientre de María ya era Dios y la divinidad de Dios estaba unida intrínsecamente, inseparablemente en el hombre Jesús. El amor de Dios está representado en el corazón de Jesús. Y ese corazón herido, como vemos en la diferente iconografía, en las imágenes del Sagrado Corazón, ese corazón herido por amor nos invita a nosotros a aceptar ese amor, pero nos invita a nosotros a amar. Solemos recordar y rezar cuando hablamos del corazón de Jesús, cuánto Jesús nos ama. Pero perdemos la segunda parte de la devoción al segundo corazón, al Sagrado Corazón, que es la invitación que Jesús nos hace a nosotros también a amar. No solo amarle a Él, pero amar a nuestros hermanos. Las primeras representaciones del amor a Dios a través del corazón herido aparecen alrededor del siglo XI, del siglo XII, en los monasterios benedictinos cistercienses. El fundador de los cistercienses, San Bernardo de Claraval, escribía que la herida en el costado de Jesús nos revelaba su bondad, que el amor por nosotros de su corazón. A principios del siglo XIII, más o menos, aparece un himno al corazón de Jesús que empieza: te saludo, corazón real y altísimo. El himno más antiguo al corazón de Jesús. Aunque la devoción estaba propagada por toda la iglesia occidental, realmente en aquella época todavía era una devoción esporádica. Se encontraba entre los frailes franciscanos, quienes eran sus principales devotos. San Bonaventura nos escribía: ¿quién hay que no ame su corazón herido? ¿Quién que no le ame de vuelta a quien nos amó tanto? La razón de esta devoción del Sagrado Corazón estaba enraizada en los franciscanos, porque ellos propagaban la devoción a las 5 llagas de Jesús, de las cuales el corazón, la herida del costado, era la principal herida de Jesús, la principal llaga. Antes que Jesús se le aparecía a Santa Margarita María de Alacoque, encontramos ya que Jesús, el corazón de Jesús, el Jesús amoroso, el Jesús filántropo, se le había parecido a otras santas, mostrando su corazón.
Tenemos la aparición de Jesús a Santa Luzgarda, con quien se casó místicamente este Jesús, entregándole su propio corazón. Tenemos a Santa Matilde, que une la devoción al corazón de Jesús con la adoración en el Santísimo Sacramento, cosa que permanece hoy día. Tenemos una Santa Gertrudis, que habla del amor del corazón de Jesús expresado en el libro de los Cantares de los Cantares, buscando las bases bíblicas al corazón de Jesús, al amor. Surge también paralelamente, con base en el corazón de Jesús, la devoción al Inmaculado Corazón de María, fiesta que como hoy, unidos los dos corazones, en la octava del Corpus, celebramos el corazón de Jesús y el día siguiente, sábado, el corazón de María. San Juan Eudes, muy devoto de ambos corazones, a él se le debe el primer oficio litúrgico de honor al Sagrado Corazón de Jesús, celebrado por primera vez a finales del siglo XVII. Y llegamos finalmente entonces a la aparición de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, religiosa de la Orden de la Visitación, a cuya aparición le debemos la devoción como la conocemos hoy, con todas las promesas. Es a ella a quien Jesús le pide que el Sagrado Corazón se celebre en la octava del Corpus, que así hacemos hoy día. En tanto que acompañante espiritual de Margarita María fue un jesuita, San Claudio de la Colombia. Desde el principio, la Compañía de Jesús propagó la devoción. La devoción se propagó gracias en gran parte a que muchos jesuitas lo asumieron como devoción propia. Tenemos evidencia de que ya antes de la aparición a Margarita María había comunidades jesuitas dedicadas al corazón de Jesús, porque bebíamos de la tradición franciscana. Un Ignacio que admiraba muchísimo a Francisco, un Ignacio que en su conversión decía, si Francisco lo hizo, yo también lo podré hacer. Un Ignacio que decía, yo puedo aceptar que un franciscano nos gane a los jesuitas en pobreza, pero que no nos ganen en obediencia. Un Ignacio que admiraba mucho a los franciscanos. Pues la compañía inicial también empezó a ser muy devota de las llagas de Jesús y en especial al Sagrado Corazón de Jesús. Y esta unión de los jesuitas con los franciscanos, esta unión a la espiritualidad franciscana, esa llamada a los franciscanos, llevó a nuestro Papa Francisco a escoger el nombre de Francisco, no por Francisco Javier, que también, pero por Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos, ¿no? Entonces, desde el principio, la devoción al Sagrado Corazón se propagó en la Compañía de Jesús, con las comunidades dedicadas al corazón de Jesús. Pero además, nosotros en el mundo hispano le debemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos, que propagó la devoción en España y de ahí a América. Él le añadió la línea que yo suelo usar cuando rezo el alma de Cristo. Fue Bernardo de Hoyos quien al alma de Cristo le añade la línea corazón de Cristo, enciéndeme. Basado en sus pensamientos, se escribió el libro El Tesoro Escondido sobre el corazón de Jesús. Y tanto amó Dios a Bernardo de Hoyos, tanto amó Bernardo de Hoyos a Dios, tanto amó Bernardo de Hoyos a Jesús, que es uno de los santos que tuvo el matrimonio místico con Jesús y no tiene nada que ver con lo sexual, los que están tratando de tergiversar lo que es el matrimonio místico para justificar y fundamentar otras experiencias actuales. No, no tiene que ver, es una experiencia de entrega. Un Bernardo que se entregó totalmente a Jesús y sintió como Jesús entregaba totalmente su amor a él. Pues en el mundo hispano le debemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a Bernardo de Hoyos, jesuita, beatificado en el 2010. En la Iglesia Universal, aunque la devoción comenzó, como dije, en el siglo XII, realmente no se normalizó, no se sistematizó hasta finales del XIX. En su escrito Annum Sacrum, el Papa León XIII consagra la raza humana al Sagrado Corazón de Jesús en 1899. Es ahí donde comienza la devoción del primer viernes. Es ahí donde se determina que el corazón de Jesús se celebraría en la octava del Corpus y cuando se comienza a dedicar el mes de junio al corazón de Jesús. León XIII se consagró a toda la humanidad
un 11 de junio al Sagrado Corazón en 1899. Posteriormente, Pío XI instaura la fiesta oficialmente. El Papa Pío II escribe un bello escrito llamado Aurietis Aquas, beberán las aguas, que tiene que ver con el corazón de Jesús. Por su parte, la Compañía de Jesús, en 1872, se consagra la compañía entera al Sagrado Corazón. La Compañía de Jesús asume la misión de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Varios generales, entre ellos el padre Arrupe, han vuelto a reconsagrar como recordatorio de nuestra responsabilidad la compañía al Sagrado Corazón de Jesús. Y una vez se instaura la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la octava del Corpus, en el viernes que sigue, 8 días después de la fiesta del Corpus, en tanto que es una fiesta movible, porque la resurrección puede moverse dependiendo de dónde caiga el calendario lunar con el solar. La fiesta del Corpus, aunque se declaró el mes de junio como el mes del corazón de Jesús, puede caer en mayo tan temprano como un 29 de mayo, puede caer en julio tan tarde como un 2 de julio, pero el mes del corazón es el mes de junio. Y como dije, el 31 de mayo, para mí un día especial, una de mis devociones favoritas marianas, es la devoción a María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, a quien escogí yo en mi tarjeta de ordenación para recordar esa ordenación. Escogí yo a María, un icono que hicieron los jesuitas de Perú, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. No tanto el Inmaculado Corazón de María, pero el Sagrado Corazón de Jesús en manos de Nuestra Señora. Con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús empezó a propagarse, se unió con otra devoción muy bonita, la devoción al Divino Niño, con varias representaciones. Una de las más famosas, el Divino Niño de Praga. En la academia, una madre les regaló a los chicos de 6º grado unos rosarios especiales con 12 puntas, que es la devoción al Divino Niño del Sagrado Corazón. Nos regaló una imagen muy bonita, como de pie y medio de alto, que tuve en mi oficina y que finalmente entronizamos en uno de los salones para que los chicos de 6º grado se relacionaran con Jesús del Sagrado Corazón, pero con el Divino Niño. La imagen del Divino Niño del Sagrado Corazón, una imagen preciosa, y el rosario unido a esa imagen tiene 12 cuentas, los 12 años de la niñez de Jesús, que sabemos por la Escritura, que a los 12 años se perdió en el templo y después de los 12 años no sabemos nada más. Pues este bello rosario pequeñito, unido a la devoción del Divino Niño, la oración que dice: Divino Niño Jesús, yo te quiero, yo te adoro, yo te doy mi corazón, enciéndeme con tus llamas y abrázame el corazón. Divino Niño Jesús, Hijo de María, cuídame esta noche y mañana todo el día. Pues la devoción del Sagrado Corazón de Jesús empezó a propagarse, a asumirse, a unirse a otras devociones. Y empezó a cambiar, a coger diferentes sabores. Hoy día, yo creo que es como si hubiese una competencia, que no debe serlo, pero otra devoción a Jesús muy fuerte es la devoción a Jesús misericordioso, ¿no? La aparición a Santa María Faustina Kowalska, que realmente es la devoción a Jesús misericordioso, es la devoción a Jesús amoroso, es una redefinición del Jesús amoroso. O sea, la devoción al Sagrado Corazón es casi igual a la devoción del Jesús misericordioso. Y no solamente hubo otras manifestaciones del Jesús misericordioso, como dije, con Juan Eudes, la devoción al Inmaculado Corazón de María empezó a regarse. Y luego por la devoción a la Sagrada Familia, primero empezó una devoción, hay una imagen muy bonita de San José, custodio de los Sagrados Corazones, donde San José tiene los corazones de María y Jesús en la mano. Pero más luego
comenzó a propagarse la devoción del castísimo corazón de José, el José que se entregó en vida a María como esposo, a Jesús como padre, siendo padre putativo, siendo esposo casto de María. Hay una imagen muy bonita que un hermano jesuita, Jacob Boedicker, que se ordenó, fue mi padrino de ordenación diaconal. Y él dice, esta relación con San José lo une mucho al sacerdocio, porque él se imagina a un Dios hablándole a San José por amor. Le dice a San José, por amor te doy a María como esposa para que la ames. No es tu esposa, es la mía, pero la amarás. Por amor te doy a mi hijo para que lo ames. No es tu hijo, es el mío, pero lo amarás. Entonces la devoción al castísimo corazón de José, unido al Inmaculado Corazón de María y unido al Sagrado Corazón de Jesús, hay una imagen de la Sagrada Familia con los tres corazones, una imagen preciosa. La devoción al Sagrado Corazón empezó a unirse también con devociones marianas. La devoción, por ejemplo, en Nuestra Señora del Carmen con el escapulario. Eventualmente hubo una aparición y se aparece, aparte de, hay varios tipos de escapulario, el Corazón del Carmen, que es el primero, la aparición a Simon Stock, pero eventualmente aparece el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, donde tiene un lado al Sagrado Corazón y en el otro lado tiene a María, Madre de la Misericordia. Pero tienes también, desde la devoción a la Virgen del Carmelo, el escapulario original, el Papa San Pío X, por las dificultades de tener un escapulario de tela, porque tú sudas, se puede romper, se puede gastar, vas a tener que cambiarlo cada cierto tiempo, que yo tengo mi primer escapulario que lo he guardado, pero que se me rompió. El Papa San Pío X permitió la devoción a intercambiar, una vez se te impone el escapulario por oración, intercambiar el escapulario con el escapulario en medalla, donde por un lado tienes el Sagrado Corazón de Jesús y tienes que tenerlo, y por otro lado tienes a Nuestra Señora. Yo tengo a Nuestra Señora del Carmelo, por ser el escapulario original. Y diferentes devociones que se crearon también al Sagrado Corazón. Está la coronilla, el grupo de Sagrado Corazón que tenemos en la parroquia. Todos los primeros viernes se reúnen a rezar la coronilla. Aquí tengo un rosario de coronilla del Sagrado Corazón de Jesús, donde tiene 33 cuentas por los 33 años de Jesús cuando murió. Y la oración es muy sencilla, ¿no? Simplemente es como si fuese la devoción de Jesús misericordioso, que tiene oraciones cuentas. Pues en esta empiezas con la oración del alma de Cristo. En las cuentas grandes dice, oh dulcísimo corazón de Jesús, yo te imploro que yo pueda amarte siempre más y más. En las cuentas pequeñas, las 33 cuentas pequeñas, que están divididas en 5 grupos de 6, más las 33. En la cuenta pequeña, dulce corazón de Jesús, sé mi amor. Y en lugar de gloria, cuando terminas el grupo de cuentas, dulce corazón de María, sé mi salvación. Y termina con la oración que yo comencé, uniendo la adoración de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, a el Santísimo Sacramento. También hay un rosario al Sagrado Corazón de Jesús, donde en lugar de misterios, cada uno de las 5 cuentas usa un rosario normal, con las 50, en lugar de 50 Ave María, 50 jaculatorias a Jesús. Y cada uno de los misterios son las 5 llagas de Jesús, donde cada llaga está unida a una petición: la humildad, la caridad, la pobreza, la gracia de obediencia y la gracia de aceptación de la voluntad de Dios. Y en lugar de Ave María, dice simplemente antífonas del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Manso corazón de Jesús, sé mi salvación. Corazón del Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Y así el rosario al Sagrado Corazón de Jesús. A través de los años se han desarrollado muchísimas oraciones al Sagrado Corazón. La letanía al Sagrado Corazón, bellísima, donde apelando a las diferentes
descripciones del Sagrado Corazón, desde unido sustancialmente al Verbo de Dios, pasando en el quien habla la plenitud, en quien nos hacemos obedientes, etcétera, pidiendo la piedad y misericordia de Dios, con muchísimas otras oraciones al Sagrado Corazón. Pues en este mes de junio, que comienza en 5 días, les invito a, una vez acabe el mes de María, acaben de rezar el rosario en la iglesia doméstica, como les invitaba Francisco, pues asuman las devociones al Sagrado Corazón de Jesús, ya sea el rosario del Corazón de Jesús, ya sea la coronilla al Sagrado Corazón de Jesús, o las letanías al Sagrado Corazón de Jesús, o cualquier otra de las oraciones, que hay muchas, para relacionarnos con Dios por Jesús. Termino con una cita bíblica. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice: debemos tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Un recordatorio que la devoción al Sagrado Corazón no solo, que también es un recordatorio de cuánto Dios nos ama con su corazón humano que sufre, sino un recordatorio de cuánto debemos amar a Dios y cuánto debemos amar a nuestros hermanos. En España, cuando se invocaba al Sagrado Corazón, siempre acababa: mi corazón reinará a pesar de mis enemigos. La promesa que Jesús nos hace. En este tiempo donde estamos luchando contra un enemigo invisible, la pandemia del coronavirus, del COVID, confiar en el corazón de Jesús, por las oraciones al Inmaculado Corazón de María, por la intercesión de María, por la intercesión de José, su castísimo esposo, patrón de la Iglesia. Confiar que el corazón de Jesús reinará a pesar de los enemigos. Y termino entonces con una oración a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es una oración muy bonita, una oración que a mí me encanta, que adiós, la tenía aquí y me desapareció, voy a tener que cambiarla. Vamos a terminar entonces con una oración a Jesús. Recemos entonces el alma de Cristo, añadiéndole esa línea que le añadió Bernardo de Hoyos. Alma de Cristo, hagámoslo en plural, hagámoslo como iglesia, en conjunto. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, purifícanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Corazón de Cristo, enciéndenos. Oh nuestro buen Jesús, escúchanos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Invocando al Sagrado Corazón de Jesús, terminamos en el día de hoy, este mes de mayo que está aquí por acabar, el mes de María. La charla del sábado a las 11 será sobre el Espíritu Santo, que es lo que me han pedido varias personas, pues acerca del Pentecostés, el menos conocido de la Trinidad. Hablaremos el sábado entonces a las 11 sobre el Espíritu Santo, invocándole para que nos acompañe siempre, invocando al al corazón de Jesús para que sintamos su amor y que podamos amar como Él nos amó. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queden con Dios y que el Señor les bendiga.